Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente con Pulso Tributario desde Jacobo y Asociados Asesores Tributarios, iniciando la semana de agosto con nuestras novedades tributarias. Temprano hemos estado transmitiendo Pulso Tributario también con nuestro amigo Freddy Llanto y hemos conversado sobre DEC 2019, difundiendo experiencias contables, que terminamos invitándolos a este evento que se realizará el 14 de septiembre. Los invitamos a ustedes a poder informarse y poder asistir a este evento súper importante. Bueno, vamos conversando el día de hoy sobre las novedades de estas últimas 2 semanas. Hemos estado de semanas de feriados, fiestas patrias, todos bastante interesados no solamente en los panamericanos, sino también en el mensaje presidencial, que a todos nos tiene en este momento quizás un poco preocupados, pero esperemos que la coyuntura política se supere pronto. Esperemos que nuestros políticos puedan también ayuden a superar este tema por el bienestar de nuestro país y sobre todo porque nuestra economía debe seguir creciendo. Y bueno, pues si ustedes saben que al final siempre el tema económico tiene que ver mucho con los asuntos tributarios, pero vamos a esperar pues que la administración tributaria también pueda reflejar eso en su desempeño en lo que queda de este año, puesto que también se ha anunciado a través del presidente Vizcarra que la recaudación ha subido en comparación con el año anterior por estos meses, pero recordemos nosotros que el tema, si bien es cierto, ha subido la recaudación tributaria, también yo debo señalar que esta recaudación, a costa de que se ha incrementado los niveles de recaudación en la administración tributaria, y yo siempre he dicho que mientras ese tipo de acciones de la administración tributaria, sobre todo en los casos de los procedimientos de cobranza coactiva, generen un perjuicio a los contribuyentes, no necesariamente esa recaudación, pues nosotros debemos de estar muy contentos, porque la administración tributaria lo que está haciendo en este momento, por ejemplo, en los casos de procedimiento de cobranza coactiva, es que aun cuando solicites tú tu fraccionamiento, el fraccionamiento demoran en otorgártelo, y adicionalmente a ello te traban medidas y después en los fraccionamientos te están pidiendo una garantía, sea esta carta fianza o se garantice de otra manera, ¿no?, según lo establecido en las normas del procedimiento de cobranza coactiva, y realmente eso genera una desazón en el contribuyente que tiene intención de pago porque ha solicitado fraccionamiento, pero la administración tributaria no otorga este beneficio mientras no se pague la deuda tributaria en procedimiento de cobranza coactiva, o si no presentas carta fianza. Imagínense que a contribuyentes que tienen deudas tributarias de 8.000 soles, 5.000 soles, les están pidiendo carta fianza. Ya eso es el exceso, cuando nosotros sabemos que de acuerdo al el acogimiento de este tipo de fraccionamientos, al fraccionamiento 36, existe un límite, es un monto bastante elevado, y a partir de ello en adelante se debe pedir las garantías respectivas. No obstante ello, la administración tributaria hace uso de un párrafo establecido en el mismo procedimiento, en la misma resolución superintendencia que reglamenta el tema del acogimiento al fraccionamiento, para solicitar estas garantías, que realmente para mí particularmente es un exceso, y obviamente bajo este tipo de presiones, utilizando la norma de manera indebida, me parece que está generando este tipo de recaudación, que realmente para mí no es una recaudación que pueda dar mucha satisfacción, no solamente para nosotros los contribuyentes que nos vemos presionados de esa manera por la administración tributaria. Pero vamos a conversar ahora qué es lo que ha pasado con las novedades en estas últimas 2 semanas con el tema tributario. ¿Cuál ha sido la última novedad? La resolución de superintendencia 153/2019, publicada estos últimos días, vinculados con el tema de la norma antielusiva, ¿no? Estas normas que se han publicado son las necesarias para la implementación, organización y funcionamiento del comité revisor. ¿Comité revisor para qué? El comité revisor que se tiene que instaurar o que se tiene que conformar
¿sí? Por 3 miembros o por 3 funcionarios de la administración tributaria con algunas características, y que en esta resolución de superintendencia se está detallando cuáles son las exigencias, ¿sí? Para que de cada uno de estos miembros, para que puedan conformar este comité exclusivo, este comité revisor que tiene que ver con la posibilidad que tiene la administración tributaria ahora de poder aplicar la denominada norma antielusiva, la norma número 16 del título preliminar del Código Tributario. La norma antielusiva, como todos ustedes recordarán, en algún momento hemos conversado nosotros, que fue suspendida en el 2014, aprobada en el 2012, incorporada en el Código Tributario, suspendida en el 2014, pero fue suspendida no la norma, sino digamos que fue suspendida la posibilidad de la administración tributaria de poder aplicar la norma. Esta norma realmente ya se encuentra ahora en la posibilidad de que SUNAT lo aplique a raíz que se publicó el decreto supremo por las normas, los lineamientos de fondo y forma para la aplicación de la norma antielusiva. Encontrándose ya vigente, pues ahora se espera la conformación de este comité revisor, porque este comité va a ser el que va a dar la opinión favorable o no respecto de si el auditor a cargo dentro de un procedimiento de fiscalización definitiva podrá aplicar la norma antielusiva, ¿no? Evidentemente ante la detección de algunos supuestos que tengan que ver con la posibilidad de que se esté eludiendo el cumplimiento de obligaciones tributarias, y en supuestos evidentemente que definitivamente se va a entrar en controversia. Yo siempre les he dicho que estos temas van a ser bastante controversiales, y yo creo que se dilucirá, se tendrá claro cuando se sometan a procesos contenciosos tributarios o de demanda contenciosa administrativa, para que se dilucide la controversia a niveles de, del Tribunal Fiscal o a niveles del Poder Judicial. El tema de la norma antielusiva se ha publicitado bastante y siempre lo he dicho que en este caso en particular vamos a estar viendo realmente la aplicación de estas normas en supuestos en los cuales las empresas, generalmente las transnacionales o aquellas que tienen operaciones con no domiciliados o tienen matrices ubicadas aquí o en otras partes del mundo y con vinculadas aquí en nuestro país, y tengan estos esquemas de planeamiento tributario que permitan a la administración tributaria hacer un seguimiento sobre los hechos que puedan determinar o puedan calificar como elusivos para efectos del el impuesto a la renta principalmente, ¿no? Lo que sí también se ha dejado entrever esta semana es que SUNAT cruzaría información con otros países para la correcta aplicación de las normas antielusivas, y ello evidentemente desde el año 2016, recordarán ustedes que ya con el gobierno de Kuczynski, cuando entró, se normó a través de decretos legislativos y se incorporó dentro de las normas tributarias, sobre todo dentro del Código Tributario, la posibilidad de estos famosos acuerdos para la colaboración en materia tributaria, que tiene que ver justamente con estos convenios que se van a dar entre estados para que se colaboren entre administraciones tributarias, entre estados realmente, y se comparta información tributaria. Y esto tiene que ver justamente con la aplicación de estas estrategias que tiene la administración tributaria para poder detectar estas conductas elusivas y de alguna manera pueda aplicar en su oportunidad la norma antielusiva. Y evidentemente esto será fundamental para que SUNAT evalúe aquellos casos en los cuales detecte o tenga sospechas de actividades de elusión tributaria. Y bueno, también dejó entrever el representante de SUNAT, bueno, es el representante del señor de la Cruz en Canal N, que lo que hace la norma es otorgarle facultades al comité, dice, para descubrir las diversas modalidades de elusión tributaria. Realmente yo he leído esta resolución y no es que le otorgue facultades, las facultades ya están dadas a través del Código Tributario, y no es que va a descubrir este comité, porque quien descubre la conducta es el auditor realmente, es el auditor, y el auditor es el que elabora el informe y somete ese informe a una opinión del comité. El comité, vía evaluación de los tres sujetos, de los tres conformantes del comité,
va a evaluar si es que efectivamente la conducta detectada en el procedimiento de auditoría de fiscalización definitiva puede ser calificada como una conducta elusiva. Entonces no va a descubrir, sino va a definir si es que se aplica o no se aplica la norma número 16. Y bueno, también ahí se establece cuál va a ser el procedimiento de elección. También hay suplentes, 3 suplentes más que van a, y también que van a poder reemplazar en ausencia de alguno, sea por vacaciones o por situaciones diversas, y también se establece cuál será el procedimiento que se seguirá para convocar al contribuyente para que pueda tener una reunión, porque se va a someter a una reunión y así lo establece también el procedimiento que tendrá el comité, citará al contribuyente para que el contribuyente pueda asistir con sus asesores respectivos y pueda exponer los fundamentos que considere pertinente de su postura ante la administración tributaria y evidentemente sustente ante el comité su posición, y esto de alguna manera, entre comillas, es que se le está otorgando su legítimo derecho de defensa. Como recordarán ustedes, en algún momento nosotros hemos hablado de este procedimiento, y realmente este procedimiento tiene un tema bastante cuestionable desde mi punto de vista, y es el siguiente. Cuando se sigue el procedimiento de fiscalización definitiva, el procedimiento que ahora se está establecido es que después de la notificación del requerimiento, citando el artículo 75, una vez que el plazo vence, es que el auditor elabora el informe y lo eleva al comité revisor. ¿Cuál es la característica del artículo 75 cuando me notifican un requerimiento de sustentación de reparos? Cuando me notifican el artículo 75, significa que una vez vencido el plazo otorgado en ese requerimiento, posterior a ello, yo ya no podré presentar documentación sustentatoria alguna. ¿Por qué? Porque lo que significará es que se dará la documentación por no presentada y la administración tributaria no está obligada a merituar los documentos que se presenten. Se darán por no presentadas y simplemente con la información presentada hasta el vencimiento del requerimiento se emitirá opinión. La pregunta es, si es que esto es así y con esa documentación y con esa evaluación que realiza el auditor, se eleva al comité revisor para que el comité revisor emita una opinión para ver si es que aplicará o no la norma antielusiva, la pregunta es, ¿cuál es el objeto de que vaya el contribuyente a sustentar su postura, que evidentemente la ha manifestado dentro del procedimiento de fiscalización, pero después de ello ya no va a poder presentar ninguna información? Entonces su exposición será aquella que ha manifestado dentro del procedimiento de fiscalización, y que se le traslade la postura a través del informe, porque cuando el auditor eleva el informe va a poder también está en la obligación de notificarle también al contribuyente el informe, evidentemente para que sustente su postura ante el comité revisor. Pero en fin, desde mi punto de vista, ahí hay un tema de afectación al legítimo derecho de defensa, en tanto que mientras ya no pueda presentar ningún tipo de documentación, entonces se está limitando, puesto que cuando emita una opinión el comité revisor, la pregunta es ¿cuáles serán las características de esa opinión? ¿Será sustentada, emitirá una resolución nada más, o un documento donde diga favorable o no, ¿sí? Pero no sustentará el por qué acepta o no acepta? Entonces esos son los temas que creo que se determinarán en aquellos procedimientos que veamos nosotros más adelante. Que dicho sea de paso, como ya les he dicho también, yo considero que no van a ser los muchos casos, ¿sí? Porque el comité revisor son solamente 3 personas y la administración tributaria también, para que forme a sus auditores en aplicación o investigación que haga dentro del procedimiento de fiscalización definitiva para aplicación de norma antielusiva, tienen que ser auditores muy especializados. Y bueno, el tema es que con esto se limite evidentemente que se traslade a otros países, o por lo menos determinar o detectar aquellas situaciones en cuales las empresas, los contribuyentes están trasladando a otros países, ¿sí?
las rentas que perciban para efectos de poder evidentemente pagar menos tributos, sean a países de baja o nula imposición o aquellos que nosotros conocemos como los denominados paraísos fiscales. Pasemos al otro tema en particular. Tenemos ahora esto que ha generado, yo creo que no controversias, yo considero que no es un tema de controversias el tema de la imposición al consumo de las bolsas de plástico. He leído por ahí unos comentarios que dicen que no es posible que la administración tributaria o el Estado crea que a través de este impuesto se incremente la recaudación de tal manera que esto le genere pues mayores ingresos al Estado. Una de las razones de la creación de este impuesto al consumo es evidentemente limitar el perjuicio que se está generando al medio ambiente y al desarrollo sostenible, no solamente en nuestro país, en el mundo entero, ¿no? Nosotros estamos viendo todos estos, digamos, alteraciones de nuestro planeta, ¿sí? Con la afectación que hemos hecho a la naturaleza nosotros con el uso excesivo, en este caso del plástico. Yo creo que la recaudación no se va a elevar, ¿ok?, por un tema de pago de este tipo de impuesto. El objetivo de este impuesto es limitar el uso. O sea, hay una justificación externa para esto, o sea, no tiene que ver con la recaudación. Claro, también he leído por ahí que dicen, o sea, que ahora cuando pago el impuesto, entonces ya eso, si es que yo pago el impuesto y compro la bolsa, entonces eso significa que ya no contamino. Ese no es el tema es que se deje de usar. Y eso no va por un hecho de la imposición de un impuesto, o sea, o la obligación del pago de un impuesto, es un tema de conciencia, ¿sí?, de cada una de las personas que tengan claro que el uso del plástico, el uso del tecnopor, por ejemplo, genera un perjuicio muy grande en nuestro ecosistema. Hablando ya de la parte tributaria de este impuesto, a partir del 1 de agosto, o sea, de hace unos días atrás, se inicia ya la aplicación de este impuesto al consumo de las bolsas, ¿no?, de las bolsas que se entregan, que sirvan para cargar bienes, ¿no?, y los que principalmente están obligados a ello, al pago. ¿Quiénes son? Somos todos los consumidores, todos aquellos que solicitemos que se coloque en una bolsa de plástico en un supermercado, por ejemplo, estaríamos obligados al pago del tributo. Me dicen, Lucio, sí, Lucio me dice, me dicen que pueden hacer sus consultas. Me está diciendo, doctora, disculpe, a ver, tenemos ahí una pregunta, me dice, respecto a la definición de los actos impropios, estimado César, esa es una nebulosa que existe hasta ahora, ni aun cuando se ha publicado, esto es de la norma antielusiva, sí, nos salimos un ratito para contestarle a César Augusto. Esa es una nebulosa que hasta ahora no está claro. Se esperaba que la definición de actos impropios que está contenido dentro en la norma número 16 del título preliminar del Código Tributario, que es la norma antielusiva, se defina con este decreto supremo respecto a la definición de los aspectos de fondo y forma para efectos de la aplicación de la norma antielusiva, y realmente cuando se habla de los actos impropios hay un concepto o desarrollo de un texto ahí que nos deja mucho que desear. Entonces yo creo que más allá del concepto, la definición que vayamos nosotros a tener del acto impropio, esto se va a ver en el campo mismo. O sea, el momento en que la administración tributaria empiece a aplicar esta norma antielusiva será cuando se empiecen a discutir estos temas en particular. Aun cuando el decreto supremo establece algunos supuestos o algunos, digamos que, hechos en los cuales se podrá entender que se están hablando de la posible supuestos que tienen que ver con elusiones. Amigos, díganos desde dónde nos están viendo, quiénes están en contacto, compartan el video también evidentemente y díganos desde dónde nos escriben, por favor. No solamente
envíennos saludos, nosotros les estamos saludando a ustedes y nos díganos desde dónde y evidentemente planteen sus consultas. Nosotros estamos aquí para poder absolver sus consultas. Y del tema que estamos hablando sobre las bolsas de plástico. ¿Cuáles son esas bolsas? Las bolsas que son entregadas en los supermercados, ¿ok? Los establecimientos comerciales y de servicios se encuentran los establecimientos, ¿sí?, que brindan los servicios que están grabados, los servicios venta de bienes o servicios que están grabados con el IGB, ¿ok? ¿Por qué es importante señalar esto? Porque son aquellos sujetos, o sea, los que expenden los que tienen estos establecimientos comerciales o de servicios, son sujetos del IGB. Es decir, que ellos en todas sus ventas están grabadas con el IGB. Debemos entender nosotros aquí quiénes son esos sujetos. ¿Ok? ¿Y quiénes son ellos? Son aquellos los generadores de rentas de tercera categoría. Eso debemos tenerlo claro. Ahora, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que dentro de los generadores de rentas de tercera categoría tenemos 4 regímenes, ¿sí? RER, nuevo RUS, régimen especial de renta denominado RER, el MIPE tributario y el régimen general. Realmente todos los regímenes estaríamos entendiendo nosotros que están dentro de esta obligatoriedad, ¿sí?, de cobrar al usuario final este impuesto, porque los sujetos del IGB, o sea, los que están dedicados a este comercio o a la prestación de servicios y que otorguen las bolsas, serán los denominados sujetos de percepción, o sea, el supermercado, por ejemplo, WOM, Metro, ¿sí?, Plaza Vea, todos estos lugares donde nos dan bolsas, ellos son sujetos de percepción. ¿Por qué? Porque los usuarios, los consumidores finales, o sea, nosotros somos los que pagaremos el impuesto. Y en este caso, por ejemplo, Metro, ¿sí?, es el agente de percepción del tributo que yo le pague y él es el obligado a pagarle al fisco por el impuesto que le hayan pagado todos sus usuarios, ¿ok? Eso que quede claro en la medida en que también se ha preguntado y se ha cuestionado mucho de quiénes serán la tiendita de la esquina, el minimarket de la esquina. Bueno, la cuestión está en que en los casos del régimen del RUS, ¿sí?, recuerden ustedes que el RUS es un régimen especial, ¿sí?, donde es un monotributo, o sea, donde se paga solamente una cuota y son aquellos pues que tienen ventas máximas hasta 5.000 soles mensuales. 8.000 soles mensuales. El tema es que este monotributo, que incluye tanto al IGB como al impuesto a la renta, no permite evidentemente que estos sean sujetos de percepción en primer lugar y que tampoco sean sujetos del IGB. Entonces entendemos que aquellos que pagan solamente sobre RUS no están obligados a percibir el tributo, o sea, mejor dicho, si nos dan una bolsa no nos cobrarán el impuesto. Ahora, ¿qué pasa si estamos hablando de un mini market grande que no está en el RUS y que supera sus ventas, si los límites establecidos en el nuevo RUS? Entonces aquel establecimiento comercial sí estará obligado a cobrarnos, ¿sí?, el impuesto respectivo. Bueno, pero la idea, más allá de quién esté obligado o no, yo creo que es un tema de conciencia de las personas desde mi punto de vista, que cuando tengan que ir o necesidad de comprar algo estén en condiciones de poder llevar su bolsa. Me comentaba hace un momento acá Lucio de Marketing Facilito, que está acá con nosotros siempre y manera permanente con Pulso Tributario, me dice, entonces ahora tengo que llevar, me dice, doctora, mi bolsa. Efectivamente, le digo, Lucio, tienes que llevar tu bolsa. Es un tema de conciencia para cuidar nuestro medio ambiente. Hace varios años atrás, señores, hace años atrás, le comentaba yo que todos llevábamos nuestra bolsa al mercado, ¿sí? Y todos dicen esto, sí, pero hay que hacerlo. Llevábamos nuestra bolsa y si te van a dar una bolsa, rechaza la bolsa. O sea, la idea es que nosotros generemos esta conciencia de tal manera que nos acostumbremos, ¿sí?, a evidentemente llevar otro tipo de bolsas de otra naturaleza para poder, nos ahorramos el impuesto, evidentemente, y 2, colaboramos con la conservación del medio ambiente.
Mario Pumachara me dice, saludos desde Puerto Maldonado. Y me dice, enviar saludos a mis hijas, Shelema y Shara. Saludos, Shelema y Shara. Qué raros nombres, Mario. Bueno, seguimos entonces con el tema de las bolsas de plástico, ¿sí? Será declarado y pagado a SUNAT. SUNAT administrará este tributo. Bueno, ¿quién más va a administrar de mejor manera que SUNAT? Sí, sobre todo estamos viendo que los agentes de percepción son los obligados al pago mensual del tributo por la percepción que hagan del impuesto por el pago del consumo de las bolsas, ¿sí? Bueno, eso sí también es gradual. Es gradual el tema porque a partir de, este año hasta el 31 de diciembre serán 10 céntimos, en el 2020 serán 20 céntimos, el 21 30, el 2022 40 céntimos y a partir del año 2023 hacia adelante serán 50 céntimos por bolsa. Bastante caro realmente desde mi punto de vista, pero la idea es que se restrinja de alguna manera ya el uso de esta bolsa y realmente no solamente de la bolsa. Yo pienso que deberíamos nosotros restringir todo para tener conciencia así con el medio ambiente. Ahora, otro tema más, es importante mencionar esto, los centros comerciales, establecimientos comerciales que están ya usando, están aplicando el tributo, te cobran por la bolsa, o sea, te venden la bolsa y adicional te cobran el tributo, ojo, ¿ya? O sea, no es que solamente te van a cobrar el tributo y te van a regalar la bolsa, ¿no? Ahora te están vendiendo la bolsa. Entonces hay que tener en cuenta que no solamente es el tributo, o sea, el impuesto, sino también tienes que comprar la bolsa. Ya no te la regalan, antes estábamos acostumbrados a que nos regalen la bolsa, ¿verdad? Pues ahora ya no nos la van a regalar. Entonces, y bueno, eso es el tema. Me pidieron cuando estaba haciendo la transmisión con Freddy, me pidieron justo que hable de este tema, ya les manifesté. Vamos hablando de otro tema, una noticia que se ha filtrado también en las noticias la semana pasada, es que realmente es el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, es quien tiene ya desarrollada la posibilidad de solicitar el proyecto, o mejor dicho, presentar el proyecto de ley al Poder Ejecutivo, en las cuales se solicita la derogación o simplemente ya la exclusión o ponerle fin ya al régimen especial de renta y al nuevo régimen único simplificado. ¿Con el objeto de qué? Con el objeto evidentemente ya de limitar de alguna manera ya el tema de esta atomización que existe de 4 regímenes en nuestro sistema jurídico, que creo que lo que ha generado, más allá de la incorporación o de la inclusión de nuevos contribuyentes para que la base tributaria se amplíe, no ha generado realmente al final no ha obtenido de alguna manera ya mayores resultados en los últimos años, puesto que lo que ha hecho es que muchos contribuyentes utilicen los regímenes para que atomicen sus sistemas, o sea, crean una y otra empresa y en estos tipos, en 3 o 4 empresas, distribuyen sus ventas mensuales de tal manera que están dentro del RER o dentro del RUS y evidentemente no pasan al régimen general de renta o al MIPE tributario. Lo que se espera es que este nuevo régimen tributario destinado a las MIPES reemplace, ¿sí?, al nuevo RER y al nuevo RUS. Esperemos, yo entiendo que posiblemente se ajuste el MIPE tributario, que tampoco fue la gran medida que ayudó a las micro y pequeñas empresas. Entendemos que ahora se tendrá que mejorar, ¿no? Y también otro tema es que, es más, hasta yo misma ya me llamó la atención, es que tenemos un app de SUNAT que ha sido creado para que las personas naturales podamos ahí consultar cómo va el tema de nuestros gastos, ¿sí?, vinculados con hoteles, restaurantes y demás, para ver si es que vamos a ser sujetos de la devolución del impuesto a la renta al finalizar el año. Recuerden ustedes que tenemos la deducibilidad adicional de las 3 UITs si es que sustentamos en comprobantes de pago, por ejemplo, los gastos en restaurantes, hoteles, discotecas, bares,
¿sí? En los cuales podemos nosotros después solicitar la devolución del impuesto a la renta al finalizar el ejercicio y otros gastos adicionales que tienen que ver con profesionales y que evidentemente lo que nos hace es pensar en que vamos a tener que pedir siempre comprobante de pago y ese es el objetivo, poder ampliar la base tributaria. ¿Qué nos permite este app? Nos permitirá revisar nuestros gastos deducibles en el año, que no solamente tiene que ver con el tema de los gastos de hoteles, restaurantes y demás, sino también con los que se realicen por profesional, los gastos de arrendamiento y otros más, y de tal manera que podamos nosotros determinar si es que seremos evidentemente sujetos de la devolución del impuesto a la renta. Y también SUNAT ha ofrecido que ya el próximo año será un poco más fácil la devolución y que será mucho más oportuna. Tenemos más comentarios, ¿verdad? Sí, José Armando González me dice desde Arequipa. Saludos para la contadora de Alinero Fara. Bueno, a ver, seguimos. Edwin Seña, en el caso de la ley de Amazonía, si es los contribuyentes exonerados e inafectos del IGB tienen que retener el respectivo impuesto o no, pues están exonerados del IGB. Sí, tienen que retener porque este es otro impuesto. Ojo, ¿ya? Pero miren, una cosa es estar exonerados y otra cosa es estar inafectos, ojo, ¿ah? Porque los inafectos, ojo, los inafectos no tienen, no están dentro del ámbito de aplicación del impuesto. En el tema de los exonerados, la ley de Amazonía solamente es exoneración del IGB. Ojo, es exoneración, no hay inafectación del IGB, es exoneración nada más. O sea, no pagas el IGB. Entonces, estás afecto al IGB, pero no lo pagas, o sea, te exoneran del pago, ¿ok? Y en el cambio de la inafectación no estás dentro del ámbito de aplicación del impuesto, ¿sí? O sea, las operaciones que realizas no estás dentro del ámbito de aplicación. Entonces, ¿qué estamos hablando? Acá lo que te señala la norma es que, a ver, vamos a pasar a la ley para ver la ley de manera clara. Miren, dice, los sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes son las personas naturales o jurídicas que opten por adquirir, dice, bajo cualquier título las bolsas de plástico, o sea, nosotros, ¿ok? Dice, el impuesto al consumo de las bolsas grava la adquisición bajo cualquier título de las bolsas de plástico, cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios de contribuyentes del IGB que las distribuyan, o sea, los contribuyentes del IGB. Miren, en el caso de las exoneraciones, son contribuyentes del IGB, pero ojo, no pagan el tributo, que es distinto. La inafectación simplemente no estás dentro del ámbito del impuesto, ¿ok? Es distinto. Entonces estamos hablando que aun cuando estés exonerado, igual vas a tener que cobrar el impuesto al consumo del impuesto al consumo de las bolsas de plástico, ¿ok? A ver, vamos a ver qué más nos han consultado, algo más, Lucio. Angélica, saludos amiga, ¿dónde estás? Te extrañamos. Julie Donaire, hola, bueno, nos saluda. Bueno, vamos con la parte final ya de nuestra de nuestra actualidad tributaria. Miren, este tema yo creo que deberíamos tener bastante cuidado, bueno, no cuidado, sino hay que informarnos y estar atentos con lo que está haciendo la administración tributaria. Desde hace varios años atrás, y lo vengo diciendo de manera reiterada en mis exposiciones, es que la administración tributaria es una institución, una de las pocas instituciones del sector público que acumula mucha información. Se ha dejado saber esta última semana que SUNAT ha firmado un convenio con la Superintendencia Nacional de Migraciones. Y claro, y todos dirán, ¿y para qué migraciones, no? Bueno, pues la idea es que el tema de migraciones va a generar que la administración tributaria va a tener acceso ilimitado a información súper importante. ¿Por qué importante? ¿Qué es lo que va a tener, a qué información va a tener acceso SUNAT? Va a tener acceso al registro migratorio de las personas nacionales y extranjeras, carnes de extranjería, visas, permisos temporales de permanencia. ¿Con el qué? Con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas naturales, señores.
Esto es súper importante. Miren, la información al Servicio Nacional de Migraciones, realmente la Administración Tributaria podía solicitarlo, que Migraciones estaría en la obligación de entregarte el movimiento migratorio de las personas, pero ahora lo va a tener en línea, o sea, va a conocer toda la información sin restricción. ¿Qué significa eso? En primer lugar, va a conocer cuál es tu movimiento migratorio, o sea, cuánto te mueves, sales y entras del país, ¿sí? Y no solamente respecto de a través de migraciones, sino de migraciones cuando usas el pasaporte, sino también cuando usas tú la tarjeta andina de migraciones, o sea, la tarjeta cuando no usas el pasaporte te dan y entras con este documento, bueno, antes se le decía salvoconducto, pero ahora la tarjeta andina, y entras libremente a los países de la comunidad andina. Sí, por ejemplo, cuando sales al Ecuador, si no tienes pasaporte, igual puedes salir con tu DNI, ¿sí? Entonces, pero ese tipo de movimiento migratorio va a determinar va a generar que la Administración Tributaria te detecte de tal manera que pueda identificar no solamente a los nacionales, o sea, a los peruanos acá, sino también a aquellos extranjeros, y cuál va a ser la posibilidad, o mejor dicho, qué va a determinar su NAD. En primer lugar, por los nacionales, o mejor dicho, va a determinar si eres domiciliado o no domiciliado. ¿Qué ocurre? En materia del impuesto a la renta, recordarán ustedes que hay un tema, es la jurisdicción del impuesto. O sea, es un tema que se discute y que se analiza siempre en materia del impuesto a la renta, es para determinar cuándo es que yo soy domiciliado o cuándo es que yo soy no domiciliado. ¿Cuál es el interés, mejor dicho, de poder saber cuál es mi situación al 1 de enero de cada año? Si yo soy un domiciliado, tengo que pagar tributo, o sea, tengo que pagar el impuesto a la renta por todas las rentas que perciba, o sea, las rentas de fuente peruana y las rentas de fuente extranjera, si soy domiciliado. Y si soy no domiciliado, o sea, para efectos del impuesto a la renta me califican como no domiciliado, entonces solamente tendré que pagar impuesto por aquellas rentas que genere de fuente peruana. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque siendo domiciliado tengo que tributar por todas mis rentas, o sea, si tengo rentas fuera del país o que se califiquen como renta de fuente extranjera, más las que perciba acá en Perú, dentro de la jurisdicción, entonces tendré que pagar impuestos en este país. Y si soy un no domiciliado, solamente por las rentas que percibe en este país. Por eso es que cuando en algún momento se discutió o se conocía cuánto le puedo retener a aquellos emigrantes que vienen de otros países, como por ejemplo venezolanos, colombianos que migran a nuestro país, cuánto le tenemos que retener, porque lo que se le está pagando es rentas de fuente peruana, pero como nunca han vivido o no tienen una permanencia en nuestro país mayor a 183 días, entonces es un no domiciliado y por tanto solamente sus rentas que perciba son rentas de fuente peruana, y para esos efectos se le retiene el 30%, su condición es totalmente distinta. Ahora, si es que se queda permanentemente en nuestro país, supera los 183 días en un año, o sea, en los 12 meses, ¿sí?, de enero a diciembre, a partir del próximo año, del 1 de enero, digamos que del 2020, entonces será un domiciliado. Y por todas las rentas que perciba, ¿sí?, o sea, tanto extranjeras o de fuente peruana, se le aplicarán las normas que conocemos del impuesto a la renta de personas, ¿sí?, rentas del trabajo, por ejemplo, ¿no? Si así percibe rentas de quinta categoría, entonces se le retendrá de acuerdo a las tasas graduales del impuesto a las rentas del trabajo. Es súper importante. Ahora, dejando de lado el tema de ser domiciliado o no domiciliado, ¿cuáles son los efectos en los procesos de fiscalización que la Administración Tributaria evidentemente está incrementando respecto de las personas naturales? Si conoces tu movimiento migratorio, no solamente vas a ver si eres domiciliado o no domiciliado, sino que adicionalmente vas a ver cuánto te mueves en los países. Y la pregunta es, ¿por qué entras y sales al país? O sea, ¿cuál es tu movimiento migratorio y de dónde, ¿sí?, tienes los ingresos suficientes para solventar ese tipo de gastos? ¿Cuáles son las razones de tu movimiento migratorio? Ahora, es necesario que eso se
vea a futuro por parte de las personas naturales, quienes asesoramos en materia tributaria, porque la administración tributaria tiene puesta su vista en las personas naturales. Lo he dicho y lo sigo afirmando. Uno de los objetivos de la administración tributaria es fiscalizar con mayor fuerza a las personas naturales. Y bueno, tengo aquí algunas preguntas. Me dice si la bolsa, ¿qué dice? Si la bolsa en complemento de un producto o servicio también se cobra, por ejemplo, una lavandería se entrega en ropa en bolsa o se cambia en bolsas de papel o se cambia a bolsas de papel. Si se cambia a bolsas de papel no hay evidentemente tributo, o que el cliente traiga su bolsa. Si el cliente trae su bolsa no hay tributo, pero sí hay un tema en los casos, me dices, de los casos de la lavandería. Ojo, hay en la norma, vamos a ver la norma, hay excepciones, ya hay excepciones, y quiero que vean, solamente estamos hablando, ¿sí?, en los casos de este tipo de bolsas. Dice, el impuesto es sobre las bolsas de plástico con el objeto de desincentivar el uso de bolsas de plástico dice, el impuesto al consumo de las bolsas de plástico grava, dice, la adquisición bajo cualquier título cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios, ¿ok?, de contribuyentes. Entonces, si yo tengo que cargar, ¿sí?, estos bienes enajenados, dice, o sea, si yo le he vendido el bien, pero en este caso no le estoy vendiendo el bien, yo le vendo un servicio, ¿sí? Entonces, me parece que en ese caso en particular no estaría grabado en el caso de la lavandería, ¿ok? Por lo que acabo de leer aquí en la norma en particular. A ver, ¿qué me dice? ¿Solo estarán afectos al pago del impuesto los consumidores finales de las bolsas de plástico? Sí, los consumidores finales, ¿no? O sea, los que estás en establecimiento, porque hay que tener en claro esta definición. Dice, cualquier título, bueno, las bolsas cuya finalidad, aquí este es el tema, cuya finalidad, ¿sí?, cuya finalidad sea cargar o llevar bienes enajenados por los establecimientos comerciales o de servicios. O sea, yo lo necesito para cargar, ¿ok? Ese es el objetivo. Si es que yo compro y me dan estos bienes para cargar, entonces estará grabado. Si una empresa adquiere bolsas para posteriormente las entregue a sus clientes, ¿esta primera operación de adquisición se encuentra afecta al impuesto al consumo? No, reitero. Te dice cuya finalidad sea cargar o llevar los bienes enajenados por los establecimientos. O sea, cuando yo compro bienes y me dan una bolsa para cargar esos bienes. Ese es el objeto, ¿ok? Eso es. Adicionalmente, está Abraham con nosotros también. Eduardo, también acabo de contestarte tu pregunta. Edwin nos saluda desde Chiclayo. Bueno, creo que con eso hemos concluido nuestra exposición del día de hoy, amigos. Espero que les haya, como siempre, ayudado a poder actualizarse en temas tributarios. No duden en compartir este video y evidentemente siempre a la orden de ustedes en temas tributarios. Si desean compartir no solo compartir este video, sino contactarnos al 94-211-5989 al WhatsApp. Estaremos siempre atentos con ustedes. Ahí está en pantalla, ¿sí? O a mi correo directo mjacobo@jacoboyasociados.com, o también síganos en redes sociales, ¿sí? A nuestras redes sociales, en nuestro fanpage Jacobo y Asociados Asesores Tributarios. Estaremos con ustedes siempre actualizados en temas tributarios con Pulso Tributario. Nos vemos, amigos, hasta la próxima semana.